Bienvenidos a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros. Hoy nos sumergimos en un clásico del pensamiento socialista que sigue resonando con fuerza, Reforma o Revolución, escrito en 1899 por Rosa Luxemburg, una de las mentes más brillantes y combativas de su tiempo. En este libro, Luxemburg no se anda con rodeos. Con una pluma afilada y una pasión desbordante, desafía las ideas de quienes creían que el capitalismo podía transformarse, con pequeños ajustes, sin necesidad de una revolución. Enfrentándose al reformista Edward Bernstein, Luxemburg defiende que el socialismo no se logra pidiéndole favores al sistema, sino transformándolo desde sus cimientos. Publicado en una época de debates intensos dentro del movimiento socialista, este texto es una explosión de claridad y compromiso, un llamado a la acción que no teme cuestionar las ideas cómodas. En este resumen, exploraremos los argumentos clave de Luxemburg, desde su crítica al reformismo hasta su visión de la lucha de clases y el papel del Partido Socialista. Prepárense para un viaje al corazón de una obra que no solo analiza el capitalismo, sino que nos invita a imaginar un mundo diferente. Empecemos. Capítulo 1. La crítica al oportunismo de Bernstein. Rosa Luxemburg entra en escena con la energía de quien ha visto una injusticia y no piensa quedarse callada. En Reforma o Revolución, publicado en 1899, su pluma se convierte en una espada afilada que apunta directamente al corazón de las ideas de Edward Bernstein, un socialista alemán que se atrevió a desafiar los cimientos del marxismo. Bernstein, en su libro Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, había soltado una bomba. El socialismo no necesitaba una revolución. Según él, el capitalismo estaba evolucionando hacia un sistema más estable. Las crisis económicas eran cosa del pasado, y los trabajadores podían conquistar sus derechos con reformas graduales, sin necesidad de derribar el sistema. Para Luxemburg, estas ideas no son solo un error teórico, sino un peligro mortal para el movimiento socialista. Con una mezcla de lógica implacable, datos históricos y un tono que parece decir, ¿en serio, Edward?, Luxemburg desmonta el oportunismo de Bernstein, defendiendo la esencia revolucionaria del socialismo. El capítulo comienza con Luxemburg señalando el núcleo del problema. Bernstein abandona el objetivo final del socialismo, la abolición de las clases y la propiedad privada de los medios de producción, por un enfoque que ella considera tibio y complaciente. Bernstein sostiene que el capitalismo se está volviendo más humano, que las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y el crecimiento de las cooperativas y los sindicatos demuestran que el sistema puede reformarse desde dentro. Para él, el socialismo no es un salto radical, sino una evolución natural del capitalismo, lograda a través de pequeños pasos legislativos y negociaciones pacíficas. Luxemburg, con su característica claridad, no se anda con rodeos. Esta visión no solo es ingenua, sino que traiciona los principios del socialismo científico desarrollado por Marx y Engels. Para desarmar los argumentos de Bernstein, Luxemburg se remonta a la base teórica del marxismo. El socialismo, explica, no es un sueño romántico ni una utopía de corazones blandos. Es una necesidad histórica derivada de las contradicciones internas del capitalismo. Este sistema, basado en la explotación del trabajo asalariado, genera desigualdad y crisis que no pueden resolverse con parches. Bernstein cree que el capitalismo se está estabilizando, pero Luxemburg lo refuta con hechos concretos. En la década de 1890, las crisis económicas seguían sacudiendo Europa, con quiebras de empresas, desempleo masivo y una creciente concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Lejos de ser un sistema en mejora, el capitalismo mostraba sus grietas más profundas. Luxemburg argumenta que estas crisis no son accidentes,
sino el resultado inevitable de un sistema que prioriza las ganancias sobre las necesidades humanas. Un punto central de la crítica de Luxemburg es la idea de la lucha de clases, que Bernstein parece querer barrer bajo la alfombra. Para él, los conflictos entre capitalistas y trabajadores pueden suavizarse con reformas que beneficien a ambas partes. Luxemburg, con un dejo de incredulidad, explica que esto es como esperar que un lobo y una oveja lleguen a un acuerdo amistoso sobre el almuerzo. La lucha de clases no es un malentendido que se resuelve con diálogo, sino el motor del cambio social. Los capitalistas, dice, no ceden poder por buena voluntad. Cualquier mejora en las condiciones de los trabajadores, como salarios más altos o jornadas más cortas, se logra porque los trabajadores organizados la exigen, a menudo con huelgas y protestas. Estas conquistas, sin embargo, no cambian la estructura fundamental del capitalismo, donde los medios de producción siguen en manos de una minoría. Luxemburg también critica la fe ciega de Bernstein en las instituciones capitalistas, como el Parlamento y las leyes. Él cree que los socialistas pueden usar estas herramientas para transformar el sistema desde dentro, pero Luxemburg advierte que el Estado capitalista no es neutral. Está diseñado para proteger los intereses de la clase dominante. Participar en elecciones y aprobar leyes puede ser útil, pero solo como táctica, no como estrategia final. Si los socialistas se limitan a jugar dentro de las reglas del sistema, terminan siendo absorbidos por él, convirtiéndose en gestores de un capitalismo con rostro humano en lugar de luchadores por un mundo nuevo. Luxemburg usa el ejemplo de las cooperativas, que Bernstein ve como un paso hacia el socialismo. Ella replica que estas iniciativas, aunque útiles, no desafían la lógica del mercado capitalista, sino que operan dentro de ella, compitiendo con otras empresas y reproduciendo las mismas dinámicas de explotación. Otro argumento de Bernstein que Luxemburg desmonta es su optimismo sobre el crecimiento de la clase media y la democratización de la propiedad. Él sostiene que el aumento de las acciones y las pequeñas empresas indica que el capitalismo está distribuyendo la riqueza. Luxemburg, con datos en la mano, muestra que esta supuesta democratización es una ilusión. La concentración de capital en grandes monopolios y bancos era más evidente que nunca en la Europa de finales del siglo XIX. La clase media, lejos de ser una fuerza estabilizadora, estaba atrapada entre los grandes capitalistas y la clase trabajadora, sin el poder real para cambiar el sistema. Luxemburg argumenta que el crecimiento económico no elimina las desigualdades, sino que las agudiza, creando una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. El oportunismo de Bernstein, según Luxemburg, no es solo un error teórico, sino una amenaza práctica para el movimiento socialista. Al abandonar la perspectiva revolucionaria, los socialistas corren el riesgo de perder su identidad y convertirse en un apéndice del capitalismo. Luxemburg defiende que el socialismo no se trata de mejorar las condiciones dentro del sistema, sino de reemplazarlo por una sociedad sin clases. Las reformas, aunque necesarias, deben estar subordinadas a este objetivo final. Si los socialistas se conforman con pequeños avances, dice, terminarán siendo cómplices de un sistema que perpetúa la explotación. Con una mezcla de indignación y pasión, Luxemburg llama a los socialistas a mantener la mirada fija en la revolución, no porque sea un capricho, sino porque es la única forma de cumplir la promesa de un mundo más justo. Este capítulo es una advertencia contundente. El socialismo no se logra con buenos modales, ni con ilusiones de un capitalismo amable. Luxemburg, con su análisis incisivo, pone a Bernstein contra las cuerdas, recordando a los socialistas que su lucha no es por migajas, sino por transformar el mundo desde sus cimientos. Es un comienzo electrizante para un libro que no teme desafiar las ideas cómodas y defender la revolución con uñas y dientes. Capítulo 2. Reforma y revolución. ¿Compatibles? Rosa Luxemburg
con la precisión de un cirujano y la pasión de una revolucionaria, entra al meollo de un debate que sigue dando dolores de cabeza a los socialistas. ¿Pueden las reformas dentro del capitalismo llevarnos al socialismo? ¿O es la revolución el único camino? En este segundo capítulo de Reforma o Revolución, Luxemburg coge los guantes de boxeo y se enfrenta a las ideas de Edward Bernstein, quien apuesta por un socialismo de pasitos pequeños, como quien arregla una casa vieja con pintura nueva, en lugar de construir una nueva. Luxemburg no niega que las reformas sean útiles, pero advierte, con un tono que parece un amistoso, vamos a hablar en serio, que confundirlas con el objetivo final del socialismo es como pretender cruzar un océano en una balsa de madera. Aquí desglosa la relación entre reforma y revolución, dejando claro que una no sustituye a la otra, sino que ambas deben jugar roles distintos en la lucha por un mundo sin clases. Bernstein, el gran defensor de las reformas, sostiene que el socialismo puede lograrse poco a poco, trabajando dentro del sistema capitalista. Para él, mejoras como mejores salarios, menos horas de trabajo, derechos laborales y acceso al voto son los ladrillos con los que se construirá la sociedad socialista, sin necesidad de derrumbar nada. En su visión, el capitalismo es como un motor viejo pero funcional. Con algunos ajustes, puede llevar a todos a un destino feliz. Luxemburg, con una ceja levantada, replica que este enfoque no solo es optimista hasta el punto de la ingenuidad, sino que ignora la naturaleza misma del capitalismo. El sistema, dice, no es una máquina que se pueda reparar para que funcione para todos. Está diseñado para beneficiar a una minoría a costa de la mayoría. Las reformas, aunque valiosas, son como ponerle una curita a una herida que necesita cirugía. Pueden aliviar el dolor, pero no curan la enfermedad. Luxemburg explica que las reformas son conquistas importantes, pero siempre están limitadas por los intereses de la clase capitalista. Por ejemplo, una ley que reduzca la jornada laboral a 8 horas es una victoria, pero no cambia quién controla las fábricas ni cómo se distribuyen las ganancias. Los capitalistas, que no son precisamente conocidos por su generosidad, solo ceden estas mejoras cuando se ven presionados por la lucha organizada de los trabajadores. Huelgas, protestas y sindicatos fuertes son los que arrancan estas concesiones, no la buena voluntad de los patrones. Luxemburg subraya que las reformas no son regalos del sistema, sino trofeos ganados en el campo de batalla de la lucha de clases. Sin esa presión constante, los capitalistas no moverían un dedo. Es como si Luxemburg le dijera a Bernstein, no es que los ricos se hayan despertado un día sintiéndose caritativos, es que los trabajadores los obligaron a ceder. Un punto clave de este capítulo es la distinción entre el papel táctico y estratégico de las reformas. Luxemburg no las desprecia. Al contrario, reconoce que son esenciales para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y para fortalecer su organización. Un trabajador con un salario decente y algo de tiempo libre tiene más energía para organizarse, educarse y luchar. Las reformas, en este sentido, son como el combustible que mantiene en marcha el motor de la lucha de clases. Pero aquí viene el golpe. Si los socialistas se conforman con estas mejoras como el objetivo final, renuncian a la esencia del socialismo. El objetivo no es hacer el capitalismo más tolerable, sino reemplazarlo por un sistema donde los medios de producción sean propiedad colectiva y no haya explotación. Luxemburg compara las reformas con un tentempié. Te quita el hambre por un rato, pero no reemplaza una comida completa. Bernstein, en cambio, parece enamorado de la idea de que el capitalismo puede evolucionar hacia el socialismo sin necesidad de un cambio abrupto. Cree que instituciones como los parlamentos, los sindicatos y las cooperativas pueden transformar el sistema desde dentro, como si fuera un rompecabezas que solo necesita reordenarse. Luxemburg, con su agudeza habitual, desmonta esta ilusión.
El Estado capitalista, dice, no es un árbitro neutral que reparte justicia. Es una herramienta de la clase dominante para mantener su poder. Participar en elecciones y aprobar leyes puede ser útil para ganar terreno, pero no para cambiar las reglas del juego. Los parlamentos, bajo el capitalismo, operan dentro de los límites que los capitalistas permiten. Si los socialistas se limitan a trabajar dentro de estas instituciones, corren el riesgo de convertirse en administradores del sistema, en lugar de sus sepultureros. Luxemburg también aborda el papel de los sindicatos, otro pilar del reformismo de Bernstein. Él ve en los sindicatos una fuerza que puede equilibrar el poder entre trabajadores y capitalistas, como si ambos pudieran sentarse a negociar de igual a igual. Luxemburg, con un dejo de ironía implícita, explica que los sindicatos son fundamentales para defender los intereses inmediatos de los trabajadores, pero no pueden abolir la explotación por sí solos. En el mejor de los casos, logran mejoras temporales. En el peor, quedan atrapados en la lógica del mercado, negociando dentro de los límites que el capitalismo impone. Los sindicatos, dice, son como un escudo que protege a los trabajadores, pero no una espada que pueda cortar las cadenas del sistema. Otro argumento de Bernstein, que Luxemburg refuta, es la idea de que el crecimiento económico y la supuesta democratización del capitalismo están allanando el camino al socialismo. Él señala el aumento de las cooperativas y la distribución de acciones como pruebas de que la propiedad se está volviendo más accesible. Luxemburg, con datos de la época, muestra que esta democratización es una fachada. En la Europa de finales del siglo XIX, la riqueza se concentraba cada vez más en manos de grandes monopolios y bancos. Las cooperativas, aunque útiles para los trabajadores que las forman, no desafían la estructura del capitalismo, compiten dentro del mercado y a menudo reproducen las mismas dinámicas de explotación para sobrevivir. Las acciones, por su parte, no dan poder real a los pequeños inversionistas, sino que refuerzan el control de los grandes capitalistas. Luxemburg lo pone en términos claros. El capitalismo no se está abriendo como una flor, se está cerrando como una fortaleza. El peligro del reformismo, según Luxemburg, es que desarma ideológicamente a la clase trabajadora. Si los socialistas aceptan que el capitalismo puede transformarse sin revolución, pierden de vista su objetivo final y se convierten en aliados involuntarios del sistema. Las reformas, insiste, deben estar al servicio de la revolución, no ser un sustituto de ella. Luxemburg usa una metáfora implícita. Pelear solo por reformas es como intentar arreglar un barco que se hunde con cinta adhesiva. Puede que aguante un poco, pero el agua sigue entrando. La revolución, en cambio, es construir un barco nuevo, diseñado para todos, no solo para los que viajan en primera clase. Luxemburg cierra este capítulo con un mensaje poderoso. Las reformas son herramientas tácticas, pero la revolución es la estrategia. Sin una perspectiva revolucionaria, los socialistas corren el riesgo de quedarse atrapados en un ciclo interminable de pequeñas victorias que no cambian el panorama general. La lucha de clases, dice, no se detiene en las puertas del Parlamento ni en la mesa de negociaciones. Debe avanzar hacia la toma del poder por la clase trabajadora. Con una claridad que resuena como un tambor, Luxemburg llama a los socialistas a no conformarse con migajas, sino a mantener la vista en el horizonte de un mundo sin explotación, donde la humanidad pueda finalmente respirar libre. Capítulo 3. El colapso del capitalismo y la lucha de clases. Rosa Luxemburg, con la precisión de una matemática y el fuego de una oradora, se lanza en este capítulo a desmantelar una de las ideas más optimistas de Edward Bernstein, que el capitalismo se está volviendo un sistema estable, capaz de evitar crisis y llevar a la humanidad a un futuro próspero sin necesidad de revoluciones. Bernstein, con una confianza que parece sacada de un cuento de hadas, sostiene que las crisis económicas son cosa del pasado
y que el capitalismo está evolucionando hacia una versión más justa y equilibrada. Luxemburg, con un tono que parece susurrar, permíteme explicarte cómo te equivocas. Recurre a la teoría marxista y a la realidad de la Europa de finales del siglo XIX para demostrar que el capitalismo no solo está lejos de estabilizarse, sino que lleva en su ADN las semillas de su propia destrucción. Este capítulo es un viaje al corazón de las contradicciones del sistema y una defensa apasionada de la lucha de clases como el motor del cambio social. Bernstein argumenta que el capitalismo ha superado sus problemas de juventud. Según él, el crecimiento económico, el aumento de la producción y la expansión de los mercados globales han reducido la frecuencia y la gravedad de las crisis económicas. En su visión, el sistema está aprendiendo a autorregularse, como un coche viejo que, con algunos ajustes, puede seguir rodando sin problemas. Luxemburg, con datos en la mano y una lógica afilada, lo refuta sin piedad. Las crisis económicas, dice, no son accidentes ni errores de cálculo. Son parte esencial de cómo funciona el capitalismo. En la década de 1890, Europa seguía tambaleándose por quiebras de empresas, desempleo masivo y caídas en los precios que arruinaban a pequeños productores. Luxemburg señala que estas crisis no son un signo de debilidad pasajera, sino la prueba de que el capitalismo es una montaña rusa sin frenos, condenada a descarrilarse tarde o temprano. El núcleo del argumento de Luxemburg es que el capitalismo está plagado de contradicciones internas que lo hacen insostenible. El sistema se basa en la explotación del trabajo asalariado. Los capitalistas obtienen ganancias pagando a los trabajadores menos de lo que producen. Pero esta misma dinámica crea problemas que el sistema no puede resolver. Por un lado, los capitalistas buscan maximizar sus ganancias, lo que lleva a una sobreproducción. Fabrican más bienes de los que el mercado puede absorber, porque los trabajadores, con salarios bajos, no tienen el poder adquisitivo para comprarlos. Esto provoca crisis de sobreproducción, donde las mercancías se acumulan, las fábricas cierran y los trabajadores quedan en la calle. Luxemburg explica que estas crisis no son un mal día en la oficina del capitalismo, sino un síntoma de su enfermedad estructural. Es como si el sistema estuviera programado para tropezar con sus propios pies. Además, Luxemburg desmonta la idea de Bernstein de que el crecimiento de los monopolios y los cárteles estabiliza el capitalismo. Él cree que estas grandes empresas, al controlar los mercados, pueden evitar las crisis al planificar la producción. Luxemburg, con un dejo de incredulidad, replica que los monopolios no resuelven las contradicciones del sistema, las agravan. Al concentrar el capital en pocas manos, los monopolios intensifican la explotación de los trabajadores y la desigualdad social. Lejos de estabilizar el capitalismo, lo hacen más frágil, porque la riqueza se acumula en la cima mientras la base, los trabajadores, se empobrece. Luxemburg usa el ejemplo de la Alemania de su tiempo, donde los grandes bancos y conglomerados industriales dominaban la economía, pero las crisis seguían golpeando con fuerza. Es como si Bernstein viera un castillo de naipes tambaleándose y dijera que solo necesita un poco de pegamento. Un elemento central de este capítulo es la defensa de Luxemburg de la lucha de clases como el motor del cambio social. Bernstein, en su afán por pintar un capitalismo amable, minimiza el conflicto entre capitalistas y trabajadores. Para él, la cooperación entre clases, facilitada por sindicatos y leyes laborales, puede suavizar las tensiones y llevar al socialismo sin necesidad de enfrentamientos. Luxemburg, con una claridad que corta como un cuchillo, argumenta que la lucha de clases no es opcional. Es la esencia misma del capitalismo. Los trabajadores no eligen pelear porque les guste el drama, sino porque el sistema los obliga a hacerlo. Cada mejora en sus condiciones, un aumento de sueldo, una jornada más corta, se logra porque los trabajadores se organizan, hacen huelgas
y desafían a los patrones. Sin esta presión, los capitalistas no cederían nada. Luxemburg lo pone en términos simples. El capitalismo no es una mesa de negociación donde todos ganan. Es un campo de batalla donde los trabajadores deben arrancar sus derechos con las uñas. Luxemburg también critica la fe de Bernstein en el crecimiento de la clase media como prueba de que el capitalismo se está democratizando. Él sostiene que el aumento de pequeños empresarios, empleados de oficina y accionistas diluye las divisiones de clase. Luxemburg, con datos de la época, muestra que esta supuesta democratización es un espejismo. La clase media, atrapada entre los grandes capitalistas y los trabajadores, no tiene el poder real para cambiar el sistema. Además, el crecimiento de las acciones no significa que la riqueza se distribuya. Al contrario, refuerza el control de los grandes capitalistas, que dominan las empresas a través de los consejos de administración. En la Alemania de 1899, la concentración de la riqueza era más evidente que nunca, con unos pocos magnates controlando industrias enteras, mientras la mayoría luchaba por sobrevivir. Luxemburg compara esta situación con un banquete donde unos pocos se atiborran, mientras los demás pelean por las sobras. El colapso del capitalismo, según Luxemburg, no es una profecía apocalíptica, sino una conclusión lógica basada en sus contradicciones. Las crisis económicas, la desigualdad creciente y la explotación de los trabajadores crean las condiciones para un cambio revolucionario. Pero este cambio no llegará solo, como un tren que pasa a la hora exacta. La clase trabajadora debe organizarse y tomar conciencia de su poder para derribar el sistema. Luxemburg insiste en que el socialismo no es un sueño utópico, sino la única salida a un sistema que se tambalea bajo el peso de sus propios defectos. La revolución, dice, no es un capricho de radicales, sino la respuesta natural a un sistema que no puede sostenerse indefinidamente. Bernstein, con su optimismo desbordante, cree que el capitalismo puede reformarse hasta convertirse en algo parecido al socialismo. Luxemburg, con una mezcla de paciencia y exasperación, le recuerda que el sistema no se transforma por buena voluntad. Las crisis económicas no son errores que se corrigen con un poco de ingenio, son la prueba de que el capitalismo está condenado a colapsar bajo sus propias contradicciones. La lucha de clases, lejos de ser un obstáculo, es el camino hacia un futuro socialista. Los trabajadores, al organizarse, no solo buscan mejoras inmediatas, sino que empiezan a cuestionar el sistema entero. Cada huelga, cada protesta, es un paso hacia la conciencia de que el capitalismo no es eterno y que un mundo diferente es posible. Luxemburg cierra este capítulo con una idea poderosa. El socialismo no es una posibilidad remota, sino una necesidad histórica. Las crisis del capitalismo no son un problema que se pueda ignorar, son el anuncio de su fin. La clase trabajadora, con su lucha, no solo responde a estas crisis, sino que prepara el terreno para un sistema nuevo, donde la producción esté al servicio de todos, no de unos pocos. Con una pasión que resuena como un tambor, Luxemburg llama a los socialistas a no dejarse seducir por las promesas de un capitalismo domesticado. La revolución no es un lujo, sino la única forma de escapar de un sistema que, como un castillo de arena, se desmoronará bajo las olas de sus propias contradicciones. Capítulo 4. El papel del partido y la acción revolucionaria. Rosa Luxemburg cierra Reforma o Revolución con un mensaje que resuena como un tambor de guerra. El socialismo no llegará por correo ni se conseguirá con buenos deseos. En este capítulo final, Luxemburg pone el foco en el papel del Partido Socialista y la acción revolucionaria como los pilares fundamentales para derribar el capitalismo y construir un mundo sin clases. Con su característica mezcla de rigor teórico y pasión combativa, se enfrenta una vez más a las ideas de Edward Bernstein, quien apuesta por un socialismo de pasos suaves, negociado en los salones del poder. Luxemburg,
con un tono que parece decir, no se trata de charlas elegantes, sino de acción decidida. Defiende que solo un partido fuerte, unido y con las ideas claras, junto con la movilización de los trabajadores, puede llevar a la clase trabajadora a la victoria. Este capítulo es un llamado a organizarse, a educar y a luchar, porque el socialismo no es un regalo que el capitalismo entregará, sino una conquista que hay que arrancar con las manos. Bernstein, con su fe en las reformas y las instituciones capitalistas, cree que el socialismo puede lograrse trabajando dentro del sistema. Elecciones, leyes y acuerdos con los patrones son, para él, el camino hacia un futuro mejor. Luxemburg, con una claridad que corta como un cuchillo, argumenta que este enfoque no solo es insuficiente, sino que desarma al movimiento socialista. El Partido Socialista, dice, no debe ser un club de debates ni una oficina de trámite parlamentario. Debe ser la vanguardia de la clase trabajadora, un faro que ilumine el camino hacia la revolución. Su papel no es negociar migajas con los capitalistas, sino organizar a los trabajadores, educarlos en la lucha de clases y prepararlos para tomar el poder. Luxemburg compara el partido con el cerebro de un movimiento. Sin él, los esfuerzos de los trabajadores serían como un cuerpo sin dirección, fuerte pero descoordinado. Un punto central de este capítulo es la importancia de la conciencia de clase. Luxemburg insiste en que los trabajadores no se rebelan espontáneamente contra el capitalismo solo porque estén cansados de trabajar largas horas o de ganar poco. Para que la revolución sea posible, deben entender que su sufrimiento no es un accidente, sino el resultado de un sistema diseñado para explotarlos. El Partido Socialista tiene la tarea de educar, de mostrar a los trabajadores que el capitalismo no es un destino inevitable, sino una estructura que puede y debe ser derribada. Esta educación no se trata de dar conferencias aburridas, sino de conectar las luchas cotidianas, una huelga por mejores salarios, una protesta contra un despido, con la meta más grande de transformar la sociedad. Luxemburg lo pone en términos claros. Sin conciencia de clase, los trabajadores seguirán atrapados en un ciclo de pequeñas victorias que no cambian el fondo del problema. Luxemburg también defiende la acción directa como una herramienta clave para avanzar hacia la revolución. Las huelgas, las manifestaciones y otras formas de lucha no son solo formas de presionar por mejoras inmediatas, son escuelas de revolución. Cada vez que los trabajadores se organizan y desafían a los patrones, aprenden que tienen poder, que su fuerza colectiva puede hacer temblar al sistema. Luxemburg subraya que estas acciones no solo ganan batallas pequeñas, sino que preparan a la clase trabajadora para la gran batalla, la toma del poder. En la Alemania de 1899, las huelgas masivas en industrias como la minería y el metal eran ejemplos vivos de este poder. Los trabajadores no pedían permiso para exigir sus derechos. Lo tomaban con audacia, enfrentándose a la represión policial y a los intereses de los capitalistas. Luxemburg ve en estas luchas el germen de la revolución, como chispas que pueden encender un incendio. Bernstein, por otro lado, parece preferir un enfoque más tranquilo. Para él, los sindicatos y las elecciones parlamentarias son las herramientas principales para avanzar hacia el socialismo. Cree que los trabajadores pueden negociar con los capitalistas y usar el Estado para aprobar leyes que poco a poco transformen el sistema. Luxemburg, con un dejo de exasperación, explica que este enfoque subestima la naturaleza del capitalismo y del Estado. El Estado capitalista, dice, no es un árbitro neutral que reparte justicia. Es una máquina al servicio de la clase dominante. Las leyes y las instituciones parlamentarias pueden ser útiles como plataformas para difundir ideas socialistas y organizar a los trabajadores, pero nunca serán el medio para abolir el capitalismo. Participar en elecciones, para Luxemburg, es una táctica,
no una estrategia. Si los socialistas se limitan a jugar dentro de las reglas del sistema, terminan siendo absorbidos por él, convirtiéndose en gestores de un capitalismo con rostro más amable en lugar de luchadores por un mundo nuevo. Luxemburg también critica la idea de Bernstein de que los sindicatos por sí solos pueden llevar al socialismo. Los sindicatos, aunque esenciales para defender los intereses inmediatos de los trabajadores, operan dentro de los límites del capitalismo. Negocian salarios y condiciones laborales, pero no cuestionan la propiedad privada de los medios de producción. Luxemburg compara los sindicatos con un escudo. Protegen a los trabajadores de los golpes más duros, pero no son una espada capaz de cortar las cadenas del sistema. Sin una perspectiva revolucionaria, los sindicatos corren el riesgo de quedarse atrapados en un ciclo de negociaciones que nunca desafían el poder real de los capitalistas. Luxemburg no desmerece su importancia, pero insiste en que deben estar subordinados a la meta más grande del socialismo, guiados por un partido que mantenga la vista en la revolución. Otro aspecto clave de este capítulo es la crítica al oportunismo, que Luxemburg ve como una amenaza mortal para el movimiento socialista. El oportunismo, encarnado en las ideas de Bernstein, es la tentación de abandonar los principios revolucionarios por ganancias a corto plazo. Al priorizar las reformas sobre la revolución, los socialistas corren el riesgo de perder su identidad y convertirse en aliados del sistema que juraron derribar. Luxemburg advierte que este camino lleva a la desmovilización de los trabajadores, que dejan de ver el socialismo como una meta alcanzable y se conforman con mejoras parciales. Es como si, en lugar de construir una casa nueva, los socialistas se dedicaran a decorar la casa vieja del capitalismo, olvidando que sus cimientos están podridos. Luxemburg también aborda la idea de que la revolución no es un evento aislado, como un relámpago que cae del cielo, sino un proceso que se construye día a día. Las luchas diarias de los trabajadores, una huelga, una manifestación, una campaña por el voto, son los ladrillos de este proceso. Cada acción fortalece la organización, aumenta la conciencia de clase y prepara el terreno para el momento en que la clase trabajadora pueda tomar el poder. Luxemburg, con su visión histórica, recuerda que los grandes cambios sociales, como la Revolución Francesa, no fueron el resultado de un solo día de furia, sino de años de lucha y organización. La revolución socialista, dice, seguirá un camino similar. Requiere paciencia, pero también determinación. El papel del Partido Socialista, según Luxemburg, es ser el guía y el estratega de este proceso. Debe unir las luchas dispersas de los trabajadores en un movimiento coherente, conectar las demandas inmediatas con el objetivo final del socialismo y mantener viva la chispa revolucionaria. Pero Luxemburg no idealiza al partido. No es un grupo de iluminados que dictan órdenes desde arriba. El partido debe estar profundamente conectado con la clase trabajadora, aprendiendo de sus luchas y amplificando su voz. Es como un director de orquesta que no toca los instrumentos, pero asegura que todos suenen en armonía. Luxemburg cierra este capítulo con un mensaje vibrante. El socialismo no es una utopía lejana ni un sueño de idealistas. Es una necesidad histórica que surge de las contradicciones del capitalismo y de la fuerza de la clase trabajadora. Pero esta fuerza no se desata sola. Requiere organización, educación y acción. El Partido Socialista es la herramienta para canalizar esa fuerza, pero son los trabajadores, con su lucha diaria, los que harán posible la revolución. Con una pasión que parece encender el aire, Luxemburg llama a los socialistas a no caer en la trampa del reformismo, a no conformarse con parches que prolongan la vida del capitalismo. La revolución, dice, no es un lujo ni un capricho. Es la única forma de liberar a la humanidad de un sistema que la condena a la desigualdad y la explotación. Es un grito de guerra para que los trabajadores se levanten, se organicen y tomen el futuro en sus manos.
Conclusión. Reforma o Revolución de Rosa Luxemburg no es solo un libro, es un grito de lucha que resuena desde 1899 hasta nuestros días. Con una claridad que desarma y una pasión que enciende, Luxemburg desmonta la idea de que el capitalismo puede transformarse con pequeños retoques, como quien pinta una casa en ruinas esperando que aguante otro siglo. Frente al optimismo de Edward Bernstein, que soñaba con un socialismo alcanzado a través de reformas pacíficas, Luxemburg defiende una verdad contundente. El capitalismo, con sus crisis y desigualdades, no se reforma, se reemplaza. A lo largo de la obra, nos muestra que las reformas son herramientas valiosas, pero solo si sirven para fortalecer la lucha de clases, no para adormecerla. Las crisis económicas, lejos de ser un recuerdo del pasado, son la prueba de que el sistema lleva en su interior las semillas de su propio colapso. Pero este colapso no llegará solo. Necesita la acción organizada de la clase trabajadora, guiada por un partido socialista que no se conforme con migajas. Luxemburg nos recuerda que el socialismo no es un sueño lejano, sino una necesidad histórica, y que la revolución no es un capricho, sino el camino para liberar a la humanidad de un sistema que la condena a la explotación. Este libro es una invitación a no bajar los brazos, a organizarnos y a soñar con un mundo donde la riqueza sea de todos, no de unos pocos. Más de un siglo después, las palabras de Luxemburg siguen siendo un faro para quienes buscan transformar la realidad, no solo maquillarla. Y con esto llegamos al final de nuestro resumen de Reforma o Revolución en resúmenes de libros. Esperamos que este viaje al pensamiento de Rosa Luxemburg los haya inspirado a reflexionar sobre las luchas de ayer y de hoy. Si este episodio les abrió los ojos o les encendió una chispa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos resúmenes. En resúmenes de libros, seguimos trayendo las ideas más potentes de los grandes libros, explicadas para que todos las entendamos. Nos escuchamos en el próximo episodio.